Subneteo. Vamos a hablar de lo que es subdividir las redes en pequeñas redes de trabajo. Eso es el subneteo. La primera pregunta que podemos hacernos es ¿cómo podemos definir el subneteo? Y simplemente es la estructuración de redes para la conformación de equipos de trabajo en red. Y pueden ser utilizados para laboratorios de cómputo, identificación de redes de edificios, identificación de redes de oficinas, conformación de clústeres de computadoras para cómputo pesado, estructuración de granjas de rendereo para procesamiento de edición y de rendereo de audiovisuales. Vamos, para muchísimas formas de trabajo en red. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas de trabajar así todas son ventajas. Nos ofrece mayor capacidad de los equipos, mayor velocidad de edición, de renderización, de cómputo en cómputos pesados. Pero ¿cuál es la única desventaja que podemos ver ahí? Que como abrimos la información a la red de comunicaciones, pues corremos el riesgo de que se filtre un espía, ¿sí? Se llama man on the middle, quiere decir hombre en medio, que es un espía que puede robar cierta parte de la información. Si estamos trabajando información muy secreta, pues como no es conveniente que abramos a una red pública la información. De ahí en fuera, todo lo demás son ventajas para trabajar el cómputo en redes. Y para eso me sirve el subneteo. Lo primero que debemos entender con respecto a lo que es el subneteo es que se basa en el análisis numérico de los octetos que conforman las direcciones IP versión 4. Vamos a tratar de explicar con números lo que nos dicen estas tablas y tratar de entender de qué se trata esta estructura. La estructura que voy a analizar es una estructura simple basada en redes tipo A, redes tipo B y redes tipo C únicamente. Podemos encontrar también redes tipo D y E. Pero las D son para uso militar normalmente y las E son para uso experimental. Por eso es que solamente vamos a trabajar las básicas, que son la A, la B y la C. El subneteo se refiere a la subdivisión de redes en fragmentos de redes que me interesan que tengan una función específica. Una red tipo C tiene 3 bytes, ¿sí? 3 bytes, 3 octetos de dígitos binarios para conformar lo que es la identificación de dicha red. Una red tipo B tiene 2 octetos, 2 bytes, para identificar las redes, ¿sí? Tipo B. Son 2 bytes, o sea, 16 bits. Una red tipo A tiene solamente un octeto para la identificación de la red. Y bueno, aquí lo tenemos representado en números. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la red tipo C, estoy hablando de 24 bits. Obviamente, si yo analizo los bits aquí como números, me voy a ir desde el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, 32, 64, etc. Cada vez que brinco de un lugar al siguiente es el doble. El 1 es la mitad del 2, entonces el 2 es el doble del 1, el 4 es el doble del 2, el 8 el doble del 4, el 16 el doble del 8 y así sucesivamente. Si yo me voy a 24 bits, voy a encontrar que voy a tener la posibilidad de trabajar 16.777.216 posiciones. Estas posiciones me permiten identificar redes de cómputo.
O sea, yo puedo tener 16.777.216 redes tipo C, que son 2 a la 24. Si ustedes ponen 2 elevado a la 24 en su calculadora, les va a dar precisamente 16.777.216, y que corresponde al número posible de identificadores para redes tipo C. Las redes tipo B solamente son 16 bits, por lo que estamos hablando de que 2 a la 16 nos va a dar 65.536. Esto es, solo puedo tener 65.536 redes tipo B. Obviamente estas redes tipo B van a poder tener mucho más computadoras que estas. Por decir algo, las redes tipo C, cada una de estas redes solo pueden tener 256 computadoras. En realidad, 254 por los identificadores de, ahorita vamos a ver más adelante, de algo que se llama como broadcast, que es la red de difusión, y el identificador de la red, ¿sí? Y por tanto, el 000 tampoco lo toma como identificador de red, o como equipo, y entonces solamente voy a poder tener 254 equipos en cada red del tipo C. Mientras que en cada red del tipo B yo puedo tener 2 a la 16 equipos en cada red. Esto es 65.536 menos el broadcast, que es la dirección de difusión para mandar la señal, para mandar la información, y menos el 000, que corresponde precisamente a la identificación de la red, de la subred más bien. Entonces nos lleva a que solamente puedo tener 65.534 computadoras en cada una de las redes tipo B. En las redes tipo A solamente voy a poder tener 256 redes tipo A. Sí, pero cada una de estas puede tener 16.777.216 computadoras, cada red, cada una de estas. Bueno, quitando, ya saben, el broadcast, que es la dirección de difusión, la dirección en la que se utiliza para mandar la señal, y el identificador de la subred. Por lo tanto, solamente me permite 16.077.214 computadoras en cada una de las redes tipo A. Esto nos lleva entonces a una cantidad muy fuerte de equipos de cómputo, pero ¿qué creen? Ya no alcanza para las redes que existen en el mundo, para los equipos de cómputo conectados a internet en el mundo. Por eso es que se creó, y lo vimos en el video anterior, la dirección IPv6, porque esta es la IPv4. Este es un análisis de la IPv4. Sin embargo, para el análisis del subneteo y para las redes locales, y redes cercanas, metropolitanas y demás, se utiliza el IPv4 para la facilidad del manejo de redes, porque acuérdense que aquí en una red cercana, o vamos, pequeña, estoy hablando de 16 millones de computadoras, pequeña, estamos hablando de que podemos identificar todos los equipos con una IPv4, o sea, con 4 bytes, esto es 32 bits, mientras que ya cuando salimos a internet, esto se le cuelga una dirección auxiliar, que es la IPv6, y que estoy hablando de 128 bits para identificación de sus equipos de cómputo. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar siempre, todavía hasta la fecha, con lo que sería los subneteos a partir de la IPv4. Bueno, con esto nos vamos a ir a lo que es precisamente la labor de subneteo. Vamos a comprender esta teoría lo más rápido posible. Este manual vamos a tratar de explicarlo en breves pasos. Lo primero que vamos a entender es que el primer paso que debemos recordar, ¿sí?, es precisamente el uso de, son 3 tipos de redes las que vamos a estar manejando. Repito, la red tipo A, que va a ir desde el 1 a la 127, ese es el identificador que se le asocia a la red tipo A. En la clase B,
que va a ir de la 128 a la 191, y la red tipo C, que va a ir de la 192 a la 223. Ahorita vamos a explicar el por qué. También debemos entender que las máscaras de subred, o sea, las subredes que voy a estar manejando aquí, va a ser para la clase A el 255.000. Para la clase B, la subred va a ser el 255.255.00. ¿Sí? Esta es clase A porque solamente tiene dígitos en la posición A. Esta es clase B porque tiene dígitos en la posición A y en la posición B, los demás son ceros. Y esta es clase C porque tiene dígitos en la posición A, en la posición B y en la posición C. El otro es 0. Estas son las máscaras de subred y por eso se llama clase A, clase B y clase C, por la posición de los dígitos significativos, que están en posición A y B, por eso se llama B, posición A, B y C, por eso se llama C. Con respecto al subneteo y con fines prácticos, vamos a trabajar, por ejemplo, la clase A, y puede ser el 10, 0, 0, 0. Sin embargo, si ponemos aquí el 1, 0, 0, 0, funciona igual. Y haremos, se van a trabajar como ejemplo 7 subredes. Recordemos la máscara de subred, que es la 255.000, porque es una clase A, y entonces solamente tiene dígitos significativos en la clase A. Voy a estar repitiendo esto a lo largo de este video tutorial para que vayamos recordando todas estas estructuras. Bueno, comencemos entonces la estructura y dice: la ecuación que define la cantidad de bits que tenemos que tomar prestados a la parte de la máscara de subred, ¿sí? Son, para crear la subred que necesitamos, va a ser 2 elevado a la n menos 2, y esto es igual a x, donde n es el número de bits, ¿sí? que vamos a necesitar, ¿sí? Y x es el número de subredes que queremos. En el caso que vamos a utilizar aquí, recuerden que necesitamos 2 a la n menos 2, va a ser igual a 7. ¿Por qué? Porque me dicen que quiero 7 subredes. 7 subredes. Entonces, ya que tenemos esta parte, podemos ya conocer este valor de la n, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces el valor de las subredes que necesitamos. Ahora solo tenemos que buscar la potencia de 2, ¿sí? Que al restarle el 2 nos dé 7, ¿sí? O más, ¿no? O sea, tiene que dar 7 o más para que para que alcance. Si da menos no sirve, tiene que dar 7 o más. Si ocupamos, por ejemplo, el 3, es 2 a la 3 menos 2. 2 a la 3 menos 2, 2 a la 3 es 8, menos 2 me da 6, queda por debajo de 7, por tanto no me sirve la potencia 3. Por lo que tengo que irme a una potencia más alta, ¿sí? Entonces voy a agarrar el 2 a la 4. 2 a la 4, ¿sí? Menos 2. Y esto tiene que ser mayor o igual que 7. Entonces 2 a la 4, ¿sí? Estamos hablando de 16. Menos 2 me queda 14. Y 14 sí es mayor que 7. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar 4 bits que vamos a utilizar para la red. Bueno, vamos entonces a hacer el análisis. Me dice entonces que 2 a la 4 menos 2 es igual a 14. ¿Sí? Por lo tanto, ya sabemos que n va a valer 4, que son los 4 bits que vamos a tomar del octeto para poder crear esas redes. ¿Sí? 2 a la 4 menos 2, 2 a la 4 es 16, menos 2 es 14. Aquí está. 14 es mayor que 7 y como quiero 7 subredes, entonces sí me alcanza, sí me sirve. Bueno. Cuando ya tenemos esto, lo que debemos de entender entonces es que
vamos a explicarlo aquí con detalle con respecto a las subredes. 255.000 es el número decimal que representa la máscara de subred. O sea, este es el número que representa la máscara de subred, porque estoy hablando de redes tipo A. Entonces tiene que tener nada más dígitos en la posición A. Esta parte, ¿sí?, nos va a llevar a representar una máscara de subred que se va por estos dígitos binarios. Esto que acabo de escribir aquí es exactamente lo mismo que acá, solo que esto está en base 10 y esto está en base binaria, ¿sí? Esto significa 8 unos, que son 2, 4, 6, 8, significa 255. Porque si tú sumas, este es un 1, este es un 2, este es un 4, 16, 32, 64, 128, ¿sí? Es la posición, nos va a dar el número de dígitos, ¿sí? Nos va a decir qué posición es. Y entonces resulta que si tú sumas desde el 128 hasta el 1, ¿sí?, pues obviamente en múltiplos de 2, te va a llevar al número 255, ¿sí? Entonces, estos son los dígitos que vamos a estar trabajando aquí. Es la posición, vamos a decir, de los octetos. Este es el octeto de la red, ¿sí? Las subredes, ¿sí?, aquí están, y los nodos, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los nodos y esta es la subred correspondiente, 255.000. Esa es la subred tipo A. Vamos entonces a decir, mira, yo sé que, bueno, sabemos que el dígito binario solo puede tomar valores de 0 y 1. Si nosotros nos vamos a esta subred, resulta que tenemos el 255, que es la subred tipo A. Pero además tengo que pedir 4 dígitos para poder formar las redes, las 7 redes que necesito, ¿sí? Ese fue el análisis que hicimos anteriormente. Y entonces, si yo pongo estos unos aquí, resulta que me va a dar una máscara como 255, 240. Esto es en decimal, esto es en binario. Si yo sumo estas posiciones de aquí, ¿sí?, me va a dar 240. ¿Y esto por qué? Porque es precisamente 128, 64, 32 y 16. Y si yo sumo estas posiciones de aquí, pues me va a dar precisamente el número 240. ¿Sí? Que es esto de aquí, esta suma de estos. Recuerden que aquí está el 1, ¿sí?, el 2, el 4 y el 8. Quiere decir que de aquí para acá está el 16, 32, 64 y 128. Y si sumo estos, 128, 64, 32 y 16, me da 240, que es la identificación de la máscara de subred necesaria para generar las 7 subredes, ¿sí? Ahora, si esos 256 valores les restamos el número que encontramos en la máscara de subred, resulta que si yo aquí, por ejemplo, le digo 256 menos el 240, esto me va a dar 16. Recuerden que a 16 le tengo que quitar 2 posiciones porque no puedo usar ni la primera posición, que es 0, ni la última posición, que sería el 16 como tal. Entonces me quedan 14 posibilidades. De esas 14 posibilidades, yo voy a utilizar 7 para las redes que quiero formar. Los saltos serán de 16 en 16 porque esta es la posición, esto es el máximo que puedo tener. Entonces 256 menos 240 me da 16. Entonces los saltos que voy a manejar para las subredes van a ser de 16. ¿Cuál es la red que íbamos a subnetear? Y la máscara de subred que teníamos que trabajar. Bueno, la red dijimos que íbamos a trabajar con la 10.0.0.0 y la máscara, ¿sí?, nueva de la subred iba a ser 255.240.0.0. Esta es la máscara de subred y esta es la red. Ya teniendo todos estos datos, entonces ahora sí vamos a crear las subredes.
Si nos vamos para acá, resulta que yo tengo la primera, que es la 10.000, y me voy a ir al 10, por ejemplo, 15, 255, 255. Y me pueden decir, ¿por qué 15? Bueno, pues 15 porque de 0 a 15 hay 16 posiciones y dijimos que íbamos a brincar 16 posiciones. Aquí voy a brincar de 0 a 15, son 16 posiciones, y luego me voy a la 16. ¿Sí? Y de 16 a 31 también son 16 posiciones. ¿Sí? De 16 a 31. Si ustedes van contando 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, son 16 posiciones, efectivamente. Entonces, cada una de estas redes me va a dar 16 posiciones. De 32, si aquí a 32 le sumo 15, me da 47. Entonces, desde la posición 32 hasta la 47 son 16 posiciones. 48 más 15 me da 63. 64 más 15 me da 79. 80 más 15 me da 95. Y así sucesivamente. Esta es la, vamos a decir, la dirección final de las redes, que no la puedo utilizar para identificador de equipos de cómputo, se llama broadcast. La dirección inicial de la red, ¿sí? Esto se llama subred. Esta es la subred que voy a estar trabajando. Esta es la subred 1, la subred 2, la subred 3, la subred 4, la 5, la 6, la 7. Hasta aquí voy a llegar. Les hice la tabla completa para que vean todas las que se pueden formar. Pero en realidad solamente voy a utilizar 7 porque me están pidiendo 7. El rango de las IPs, ¿sí?, va desde la 10.001. Acuérdense que este no lo puedo tomar porque es el identificador de la subred. Entonces no lo puedo tomar este. ¿Sí? La posición 0000, que es la identificación de la subred. Por tanto, ese no lo puedo tomar. Entonces las computadoras las voy a empezar a identificar desde esta, que es la 10.001. Y la última computadora que puedo trabajar es la 10.15, 255, 254. Estas son las computadoras que puedo trabajar para cada una de estas redes. Este es el rango de las IPs. Entonces, cada una de estas redes va a tener estas computadoras. Si nos vamos acá, tenemos este otro rango de computadoras, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, etc. 7 subredes es lo que me pidieron. ¿De qué tamaño van a ser las subredes? Pues la diferencia que hay de esta dirección a esta dirección, ¿sí? Obviamente estamos hablando de millones de computadoras en cada una de estas redes. Son 7 subredes, más bien 7 redes tipo A. Las redes tipo A nos van a permitir trabajar millones de computadoras. Las redes tipo B nos van a permitir miles de computadoras, una regla general básica que les puede servir. Y las redes tipo C solamente me van a permitir menos de 255 computadoras en cada red. O sea, cientos de computadoras. O sea, tipo C, cientos, pero menos de 255. Tipo B, miles, pero menos de 65.536. Y tipo A, millones, pero menos de 17.777.216 computadoras. Esas son las formas de las estructuras de las redes que existen A, B y C. Con respecto a la tabla de subneteo, ahora vamos, la anterior fue el ejemplo de la A, ese ya quedó terminado. Vamos al B. Para la tabla de subneteo tipo B, vamos a trabajar ahora la dirección 128. Podrían preguntarse, ¿y por qué la primera fue 10? ¿Y por qué me dice que las redes tipo A solamente pueden ir desde el bit aquí está, desde el 1 a la 127? Es muy fácil.
Lo que pasa es que estas redes, ¿sí?, van a tener un 0 en la posición del identificador de la red, en el octeto de la posición de la red, en la posición A, un 0. Y todos los demás son unos. Entonces yo puedo desde el 0, que sería el 0, hasta el 127, pero como el 0 es el de difusión, más bien el de identificación de red, entonces no lo puedo usar. Entonces te puedo ir desde el 1 hasta la suma de todos los unos, y la suma de todos los unos previos al anterior nos va a dar 127. Entonces 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Hasta ahí serían los 7 dígitos, porque el octavo está ocupado con el 0 por la posición A para la red tipo A. Y entonces del 1 al 27 es lo que puedo generar con esa posición del 0 en la posición A. Si yo tengo el 0 en la posición B, entonces voy a tener el 1 que está en la posición A, y entonces este es 127, más los otros unos que están antes, y eso me va a dar la suma 191, el máximo. Entonces el mínimo va a ser el 1 de la posición A más el 1 de la otra posición, de la posición primaria, y entonces esto me va a dar 127 más 1, 128. Por eso es que arranca el B desde el 128 y termina hasta el 191. Y el C, ¿sí?, va a tener lo que es precisamente el 191, que sería el 1 y el 1 de acá, pero además va a tener la siguiente posición, que es la posición A y B en 1, y el 0 estará en la posición C, por eso es red tipo C. Y entonces al sumar todo eso me da como máximo 223. Entonces de 192 a 223 me daría la red tipo C. Por eso existen la red tipo D y la red tipo E, que van superiores a este. Pero ese es otro esquema que no vamos a analizar en este video. Vamos entonces ahora a ver lo que es el subneteo para una red tipo B. Ya decíamos entonces que vamos a utilizar la máscara de subred 128.0.0.0. También con 7 subredes, o sea, vamos a seguir trabajando 7 subredes. Esto significa que vamos ahora a generar esta máscara, y la máscara va a ser B, por tanto tiene que tener 2 octetos al máximo, la posición A y la posición B. 255, 255, esto es una red B. 0, 0, que son la máscara de subred tipo B general. Aquí está. 255, 255, 0, 0. Es exactamente lo mismo que está aquí, pero en binario. Utilizaremos entonces los números para volver a calcular. Ya sabemos que tenemos que tomar 4 bits, ya lo analizamos, porque 2 a la n menos 2 tiene que ser igual al número de redes, en este caso a 7, y entonces la única posibilidad de trabajar esas 7 redes es utilizando 2 a la 4, porque 2 a la 4 es 16, menos 2 serían 14, que es mayor que 7. Si yo me voy 2 a la 3, 2 a la 3 me da 8, menos 2 me da 6, y ya no me alcanzaron para sacar la 7, por eso tienen que ser 4 bits. Si me voy para acá y entonces pongo los primeros 2 octetos que representan la red, y luego me voy a la identificación de la subred, entonces tengo que poner esto mismo. Y entonces ahora la dirección va a ser 255, 255, 240.0. Estas son las direcciones de las subredes que voy a trabajar. Sabemos entonces 2 a la 4 es 16, y por tanto los saltos van a ser de 16 números. Volvemos a hacer la tabla, y ahora resulta que tengo aquí 16 redes que puedo formar con saltos de 16. Y esto me lleva a lo siguiente. Tengo la subred que es la 128.0.0.0. Aquí arranca la subred. Esta es la dirección de la subred. El broadcast o puerta de enlace, el broadcast es la difusión, no puerta de enlace. Este sería la difusión, porque la puerta de enlace normalmente es la última dirección de la red válida, y que es precisamente la dirección del módem normalmente, o del enlace, que es 254. Algunos utilizan la 1, bueno, también se puede, pero
por regla internacional normalmente se utiliza la última. Pero bueno, el broadcast es lo que es la difusión, cómo se comunican. Entonces, si se dan cuenta, me voy a ir del 0 aquí en la tercera posición, porque es una red tipo B. Del 0 al 15 son 16 posiciones, del 16 al 31 también. Este es el mismo análisis, solo que ya no es en el segundo octeto, sino en el tercero, porque es una red tipo B. Obviamente aquí vamos a tener las 7 redes que me están pidiendo y las direcciones van a ir desde la 1 hasta la 254 para las redes del 0 al 15, del 16 al 31, del 32 al 47, del 48, etcétera. Ahora, ¿cuántas computadoras voy a poder tener aquí? Pues simplemente voy a poder tener 254 de cada una de las 16 redes. Entonces estamos hablando algo así como de 3000 computadoras, ¿sí? 254 por 16, ¿sí? Cerca de 3000 computadoras. Entonces estoy hablando de que una red tipo B, ya lo habíamos comentado, me va a permitir trabajar redes de miles de computadoras, siempre menores a 65.536. Esta sería la tabla, precisamente el rango, pues simplemente va desde lo que es esta posición 001 hasta la posición máxima de red, que es la 15, con obviamente uno menos, porque esta es la dirección de la difusión y esta es la red que estamos generando de computadoras. Las computadoras van desde la 1, desde aquí desde el 001, bueno, 128.001 hasta el 128.015.254. Y estas serían las redes que tendríamos que formar hasta la 7. Esta es 7. O sea, nada más de aquí para arriba. Puse todas para que vean cómo se genera una distribución completa de la tabla de subneteo. Pero nada más en este ejercicio estaríamos trabajando las primeras 7. Muy bien, ahora vamos a lo que es el subneteo. Bueno, dice, surgen algunas dudas porque no cambié el 0, que está después del 128. La respuesta es muy fácil. En todas las redes de clase B, el primer octeto donde podemos tomar los bits es precisamente el tercero. Por eso es que en esta tabla, si se dan cuenta, lo que cambiamos realmente es el tercer octeto. Cada uno de estos números representa un octeto. Entonces las redes tipo B, ¿sí?, se pueden cambiar el tercer octeto, ¿sí? No puedo cambiar el segundo porque entonces sería una red tipo A, ¿sí? Entonces, tengo que cambiar nada más el tercero, ¿sí? Ahora, la respuesta, entonces decíamos que es por ese motivo que es una red tipo B. Por último, vamos a trabajar una red tipo C con las direcciones tipo más o menos 192.110. Voy a hacer una aclaración aquí de una vez. Las redes tipo C normalmente se identifican primero por el tipo de red, segundo por la región en donde se encuentran normalmente trabajamos la 0 o la 1 aquí y en las computadoras las identificamos con este. Ahorita vamos a ver todo este análisis, pero de una vez les aclaro. Por ejemplo, en México se trabajan las redes del tipo 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Esas son las subredes que se trabajan del tipo C por la región 168, que es la región en la que estamos ubicados aquí en México. Bueno, para esto entonces vamos a ocupar los cálculos. Los cálculos iniciales, sabemos que es una red tipo C y por tanto tenemos que tener 3 octetos fijos utilizados para la máscara de subred. Esto es 255, 255, 255.0. Esta es una red tipo C. ¿Por qué? Porque tenemos dígitos identificadores en la posición A, B y C, por eso es una red tipo C. Si lo traducimos esto a binario, tenemos estos unos en el primer octeto, unos en el segundo octeto, unos en el tercer octeto. Y tenemos esto para identificación de los
equipos de cómputo. Ahora, aquí debemos de tomar también los 4 bits. ¿Por qué? Porque 2 a la n menos 2, que tiene que ser mayor que 7, pues para que 2 a la n menos 2 sea mayor que 7, forzosamente tenemos que trabajar el 4. Vuelvo a repetir, si yo trabajo el 2 a la 3 me da 8, menos 2 me da 6, que es menor que 7, y yo necesito al menos 7 redes. Entonces es 2 a la 4, 16, menos 2 me da 14, y esto es 14 es mayor que 7, por tanto 2 a la 4 me permite trabajar perfectamente las redes que ocupo. Si ustedes se fijan, aquí vamos a tener el identificador 255, 255, 255 y este que ya lo hemos analizado, que es el 240. Y esto es el identificador de la máscara de red, precisamente, de la máscara de que vamos a estar trabajando. Esta es la máscara de subred, en pocas palabras. Los saltos son de 16 también. ¿Y por qué de 16? Porque lo que me cabe acá son 16 números. Lo vamos a ver aquí. Haciendo las subredes, aquí tenemos las subredes de la 1 a la 16. ¿Y por qué 16? Porque son 16 los cambios que puedo hacer. Entonces, aquí me voy a la 192.111, que es la máscara de subred que me pidieron, o la subred que me dieron, de 192.111, y voy a empezar desde el 0, que va a ser mi identificador de subred, ¿sí?, hasta el 15, que va a ser mi broadcast o dirección de difusión. Del 0 al 15 son 16 posiciones. Del 16 al 31 son 16 posiciones. Del 32 al 47 son 16 posiciones. Y así sucesivamente, del 240 al 255 son 16 posiciones. Y ustedes pueden decir, no, aquí nada más se ven 15. No, lo que pasa es que el 0 aquí está el 0. Entonces, el 0 más 15 son 16 posiciones. ¿Sí? Entonces, esto es el broadcast. Luego, las direcciones entonces de las IPs utilizables para cada una de estas redes o de estas subredes, ¿sí?, por eso se llama subneteo, nos va a llevar desde la que sigue aquí, que es la 1, ¿sí?, vean, 192.110, 192.111, hasta la 192.114, que es una anterior a esta. Entonces aquí tenemos el máximo de computadoras que voy a tener por subred. Esto es, para esta computadora, para esta subred voy a tener 14 computadoras, para esta voy a tener 14, para esta 14, 14, 14. Cada subred de este tipo va a ser de 14 computadoras y voy a utilizar únicamente de la 1 a la 7, o sea, hasta aquí. Y estas van a ser las redes del subneteo para las redes tipo C. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de otras características que me dice, mira, toma en cuenta la red 330.000 con 16, ¿sí? Y tenemos los hosts de 500, 2000, 100 y 1000. Entonces quiero que identifiquemos las redes necesarias. El host, por ejemplo, aquí tenemos 2002 elevado a la 11, ¿sí?, entre 256 es igual a 8. ¿Qué significa todo esto que estoy poniendo aquí? Pues son precisamente el número de equipos o redes o subredes que voy a estar trabajando. Primero, la red inicial me dice que es la 130.000. Aquí está. Y luego me dice, oye, el broadcast, ¿cuál será? El broadcast es la red de es la dirección de difusión, que será el último que voy a trabajar aquí en el octeto, es el 255. Luego me dice, oye, la máscara de subred que voy a estar trabajando, y me dice que es el 255, 255, 248. ¿Y de dónde sacó este 248? Bueno, aquí me dice que si yo pongo el 2 elevado a la 11 entre 256 me da 8, porque estoy trabajando 256 computadoras por red, ¿sí?
y 2 a la 11, esto me dice que voy a tener 8 redes, ¿sí? Aquí tenemos de la 1 a la 8, entonces voy a trabajar 8 redes. Cada una de esas redes va a tener unas máscaras específicas. ¿Cuál es la dirección que estoy manejando aquí como tal? Bueno, aquí tenemos la red inicial, la red 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y bueno, estas son las primeras redes que voy a estar trabajando con estos equipos, y voy a irme del 1 al 253 para la red 0, para la red 1, para la red 2, etcétera. Y voy a tener el gateway. Gateway es la puerta de enlace, ¿sí? Si ustedes recuerdan una película que creo que se llamó Gateway, precisamente La Puerta a las Estrellas. ¿Cómo se llamó? Tiene un nombre parecido al Gate, que es la puerta de la comunicación, vamos a decir. Entonces el gateway, la forma de comunicación, es esta última dirección, que es donde normalmente ponemos los módems. Y con esto vamos a estar calculando el número de equipos de cómputo que puedo trabajar. Primero el host 2000, que es el más grande. Aquí es donde tenemos el mayor número de equipos. Me dice, mira, necesitas estas redes para meter todos estos equipos. Luego me dice que voy a tener un host, un hospedaje de 1000 equipos. Y entonces hago 1000 y pongo 2 a la 10. ¿Por qué 2 a la 11 para 2000? Porque 2 a la 11 es 2048. 2048 es mayor que 2000 y por eso lo puedo utilizar para calcular el número de redes. Entonces me dice que con 8 redes yo puedo tener más de 2000 equipos. Luego, aquí 2 a la 10. 2 a la 10 entre 256 me da 4. ¿Esto qué quiere decir? Que con 4 redes yo voy a tener más de 1000 equipos. Si nos vamos para acá y calculamos, la verdad es que de aquí yo voy a tener del 1 al 254. Aquí tenemos 254, 254, 254, 254. Y entonces aquí voy a tener algo así como 1000... serían 1024 menos 8, 1016 equipos aquí, y yo necesito 1000. Efectivamente, con 4 redes cumplo. Acá voy a tener 2048 menos 2 por 8, 16. Serían algo así como 2030 y 1048 menos 16, 2032. Y esto sería el número de equipos que me caben acá, pero yo necesito 2000. Entonces este cumple con los 2000, este cumple con 1000. Ahora, si me voy con 500, el 500 es 2 a la 9, son 528, ¿no es cierto? 512, 2 a la 9 son 512, que es más que 500, ¿sí? Menos las redes que se van a formar, que son 2. Entonces estoy hablando que le voy a quitar 2 direcciones de aquí, 2 de acá, son 4. Y entonces me quedan de 512 menos 4, me quedan 508. Pero 508 sigue siendo mayor que 500. Por tanto, con esto me alcanza para esta red. Y luego me piden una red de 256. No me la piden, pero aquí lo estoy calculando nada más para que veamos un detalle interesante. Si yo agarro 256, pareciera que es una red única, una pequeña, pero no es cierto, porque una red me va a alcanzar para 256, pero esto estamos hablando, estaríamos hablando de 2 a la 8, 256. Pero 256, si yo le quito 2, que es lo que es la máscara o la puerta, la red y el broadcast, entonces ya no me quedan 256, me quedan 254, por tanto no me cabrían los 256 equipos. Aquí, por eso lo tengo que subir a 2 a la 9, porque aunque sean 512 menos 4, 508, es la única forma de trabajar estas
256 computadoras, porque de otro modo me quedarían 254, no me alcanzaría para las 256. De esta manera, entonces con este nivel 2 ya puedo trabajar estas dos redes y con esto sí alcanzo a tener las 256 sin problemas. Ahora, si me piden 100, pues 100 es menos de 256 obviamente, y menos de 254, que es el mínimo. Entonces 2 a la 7 son 128, ¿sí? 2 a la 7 perfectamente me alcanza, porque 128 es una sola red lo que me está generando, y le voy a quitar dos computadoras que son ¿cómo se llama? Son las que voy a utilizar, más bien dos direcciones que son las que voy a utilizar para la red inicial y para el broadcast, y por tanto me van a quedar 126, y 126 me alcanza perfectamente para cubrir las 100 computadoras que me están pidiendo. Por eso aquí utilizo un solo nivel, una sola red. Y esto es un análisis de broadcast para cuando tenemos diferentes cantidades de necesidades de computadoras en redes. Aquí están las redes que podemos generar a partir de una dirección base. En este caso me está pidiendo los incrementos de los equipos de cómputo, y me dice, bueno, que tengo aquí 16. Si nos damos 8 y 4, 12 y 2, 14 y 1, 15, que son las 16, aquí está la otra, que son las 16 redes que está marcando aquí. Entonces me dice que con la dirección 130.0.0.0 voy a generar 16 redes, y estas son las que se van a trabajar.